Política al Cubo. Bueno, a ver, la semana pasada cuando estábamos haciendo la columna había empezado a explotar de alguna manera el escándalo de corrupción del escándalo del 3% sería, ¿no? De las coimas que recolectaba la Secretaría General de la Presidencia, hermana del presidente, virtual jefa del gobierno de Javier Milei, o por lo menos la jefa política del gobierno de Javier Milei, tal como él mismo se encargó infinitas veces de decirlo, en el momento en que se estaba votando en la Cámara de Diputados la emergencia en discapacidad, que era para revisar, tratar de reponer los ingresos de los prestadores de salud, reponer las pensiones por discapacidad, etcétera. En el momento en el que la Cámara de Diputados se disponía a construir una mayoría de 2/3 para tratar de revertir el veto presidencial, aparecen estos audios de Diego Españolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, abogado personal, amigo personal de Javier Milei. Se han visto las infinitas fotos, imágenes, visitas, acompañamientos, cercanía personal y política de Diego Españolo con Javier Milei, en unos audios en los cuales relata de formas... Es confuso terminar de entender si está participando del escándalo, queriendo cubrirse de algo que ya participó, claro, denunciando algo que... Pero bueno, que claramente habla de retornos de coimas en una droguería, la droguería Argentina, por la que contrata medicamentos la Agencia Nacional de Discapacidad, hablando de un retorno de 3% para Karina Milei, algo que él dice que le dijo al presidente, el presidente no le quiso dar pelota, lo mandó a hablar con Karina. Bueno, siguen apareciendo estos días audios, información que va girando de algo que es difícil saber cuál es el origen de estos audios, si es un fuego interno del gobierno, si son servicios de inteligencia, si son filtraciones producto de otros grupos empresarios en disputa por el aumento exponencial que ha tenido esta droguería en particular, que es la que compra medicamentos y después los vende al Estado en relación a otras. Es difícil saber de dónde proviene todo esto, pero sí hay que decirlo que aparece en un momento casi cinematográfico, que era el momento en el que la Cámara de Diputados se disponía a voltear un veto de Milei, algo que la Cámara de Diputados logró. Es muy raro que el Congreso logre revertir un veto presidencial en la Argentina. Los casos se remontan a la década del 80, si uno quiere ir a encontrar alguna vez en la cual el Congreso construyó 2/3 para revertir un veto presidencial. Por supuesto, todavía queda pendiente que en la Cámara de Senadores se trate el veto presidencial a las pensiones por discapacidad. Uno supone que va a ser un momento de mucha intensidad política, social y de atención general de la Argentina, lo que suceda en el Senado en las próximas semanas, cuando efectivamente se trate. La información que circula es que no está lejos el número de los 2/3 para sostener ese veto. Imagínense todo lo que se va a jugar ese día, ¿no? Totalmente, ya estaban presionados y tensionados los senadores, y mucha expectativa sobre ellos, a ver si podían darle la espalda a estas personas, ¿no? Si eran capaces, si van a ser capaces de darle la espalda a las personas con discapacidad. Y ahora con las denuncias de corrupción en ese sector, bueno. Y es interesante porque hay algo que también es para remarcarlas en el sentido de la densidad de lo que está sucediendo, que es muy parecido, uno podría pensar, a la Banelco en el año 2001, ¿no? Claro. Uno recuerda esa imagen tan simbólica que era creo que no sé, el Flamarique decía, ¿no? Y para los senadores tengo la Banelco, era la famosa frase que provenía del gobierno de Fernando de la Rúa. Flamarique el de la frase, pero bueno, ¿quién era el de la frase? Ahora se me fue. Pero bueno, ahora lo buscamos. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La historia de la Banelco era detrás de la flexibilización laboral, ¿no? Y hoy tenemos el retorno del 3% para Karina, en el marco en el cual el gobierno está desmantelando el sistema de atención a las personas con discapacidad en la Argentina. Que eso es efectivamente lo que está pasando, ¿no? Hay
la Argentina construyó en los últimos años, digamos, por lo menos en los últimos 15, 20 años, un sistema muy sólido de protección a las personas con discapacidad, con un montón de complejidades, con un montón de dificultades, con un montón de faltas, de deudas pendientes, etcétera. Ese sistema está siendo desmantelado en tiempo real, ¿no? Con el fin la quita de recursos a los proveedores, con la quita de pensiones a las personas con discapacidad, y en términos generales con el ninguneo y hasta en algunos momentos la represión policial a ese sector cuando reclama. Esa cosa que se enlaza entre las coimas de Karina Milei y el ajuste de las pensiones por discapacidad, bueno, parece enlazarse en los grandes acontecimientos, los escándalos políticos de la Argentina reciente. Traje algunas tesis para pensar sobre eso, algunas hipótesis, algunas ideas medio sueltas para que conversemos un poco. La primera que uno puede mirar sobre el escándalo de corrupción de las coimas de Karina Milei es que revelan de alguna manera la precariedad del gobierno de ultraderecha de la Argentina, ¿no? Si uno trata de mirar para atrás y piensa cuáles fueron los grandes escándalos de corrupción del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Uno piensa, bueno, el gobierno de Mauricio Macri estuvo atravesado por los Panama Papers, ¿no? Sí. Estuvo atravesado por la deuda del correo que el gobierno trataba de perdonarle al gobierno de los Macri. Causas donde, por supuesto, había una búsqueda, digamos, enriquecimiento personal ilegal de los funcionarios del gobierno, pero que revestían una complejidad legal, jurídica, ¿no? Financiera, contaduril, que hacían muy difícil por momentos que se pudiera comprender de forma, vamos a decir, tangible por la población, ¿no? ¿Qué eran los Panama Papers? No, te tengo que explicar que los multimillonarios lo que hacen en realidad es que los impuestos no los pagan en su país de origen, arman cuentas con sociedades en algunos países chiquitos en el mundo, que no los conoce nadie, unas islas donde hay playas y bancos, y ahí los tipos arman cuentas a nombre de los familiares, y ahí ponen plata, y con eso no pagan impuestos, y resulta que un consorcio internacional agarró y liberó unos documentos, y en esos 5.000 documentos aparece que Macri lava guita hace 20 años. Claro. Y era una complejidad, digamos, la deuda del correo, era contar la historia de la privatización del correo argentino, como el grupo Macri fundió el correo argentino. Bueno, entonces, eran de una complejidad producto de la extracción social de Mauricio Macri. Los grandes ricos de la Argentina, como los grandes ricos del mundo, se han vuelto muy eficientes en evadir la ley, en no pagar impuestos, en hacerse de recursos públicos sin control público, ¿no? Y eso atravesó el gobierno de Mauricio Macri, que fue un gobierno terriblemente corrupto, pero bueno, no tenía esta precariedad que uno puede ver de el director de la Agencia Nacional de Discapacidad diciendo en un audio o en una conversación, no, porque el 3% va para Karina. Es como muy expuesto, quiero decir, es muy precario que la hermana del presidente esté colectando. Directamente esté siendo la cajera, ¿no? Porque así le dicen también. Y ahí uno entiende para qué estaban los Menem, ¿no? Los Menem estaban para enseñar cómo robar. Es una cosa muy impresionante. Pero lo que me interesa poner es que si uno puede mirar para atrás, se ha dicho mucho, esta historia de Karina Milei recolectando, cobrando desde la supuesta venta de candidaturas, la estafa Libra, esa anécdota loquísima de cuando el orfebre presidencial quiere hacerle un bastón presidencial a Milei y Karina le quiere cobrar $20.000 por juntarse con Milei para poder hacer $2.000 para poder. Menos aún. Eran $2.000 para juntarse con Milei, hacerle el bastón presidencial. Bueno, pero pensá que antes ya había una operatoria similar, ¿no? Desde la campaña que cobraban por charlas, por cenas, por acercarse a Milei, o sea, había todo como si fuera un merchandising. Total. ¿No? Y ese sistema ese sistema recaudatorio tan precario que muestra La Libertad Avanza, lo que me interesa pensar en comparación con Mauricio Macri es qué lugar tiene Javier Milei en la estrategia del poder económico argentino. Quiero decir, él no está sentado en la mesa del poder económico de la Argentina, como si lo estaba Macri, cuyos mecanismos de corrupción estaban blindados política, mediática, judicialmente, eran de la complejidad de los grandes grupos económicos argentinos, ¿no? Claro, vos lo que querés señalar es que de alguna manera él no tiene todo eso y tiene que poner a jugar a su hermana, a los más cercanos. Claro, es muy precario. Se supone que era su mejor amigo. Pero lo que quiero decir es como la precariedad
la precariedad de la causa de corrupción que atraviesa el gobierno de Javier Milei. No solo lo dejamos puesto, pero sino también revela qué tipo de dispositivo político estamos hablando, ¿no? Un dispositivo político que evidentemente está siendo muy útil para los intereses económicos de la Argentina, pero que tampoco está blindado por los intereses económicos de la Argentina, tampoco es parte de esos intereses económicos. Si uno revisa los tweets de Cristina, esos famosos Che Milei, ¿no? Que eran una forma también de interpelarlo al hombre. Y si uno los revisa para atrás a la luz de los acontecimientos recientes, ¿qué está diciéndole Cristina a Milei en esos tweets? Le está diciendo, flaco, te están usando, vos estás delirando, claro, estás sos divagando, un minículo de esos que se usan una vez y después se tiran, sí. ¿no? Así le dijo. Así le dijo Cristina en ese tweet que le decía, mirá... Hace mucho, Creo que hace un mes y medio. Sí. Vos no tenés un problema económico. El problema económico viene de los grandes grupos económicos de Argentina. Pensé en Toto Caputo, que vos como economista criticabas y ahora es el tipo que está haciendo la timba financiera, ¿no? A vos te van a usar y te van a tirar. ¿No? Lo segundo que... Esto para pensar... porque hubo momentos donde se presentó al gobierno de Javier Milei como el portador de una nueva gran hegemonía política en la Argentina, que había venido a cambiar todo, a cambiar toda la regla del juego. Que es lógico que para que un presidente como este haya llegado a la Casa Rosada, la crisis era muy importante, ¿no? Sí. Pero también para también entender que de cara a las elecciones de este año, contra lo que tenemos que combatir se le puede ganar. Y ahí me interesa también pensar esta idea de cuando tu enemigo se equivoca no lo interrumpas, ¿no? Bueno, se está dando, me parece que es un momento que es el contrario, que es la conexión entre el desmantelamiento del sistema de protección a las personas con discapacidad, atravesado por las coimas de Karina Milei, es decir, le choreaban 3% a las droguerías mientras le estaban quitando las pensiones a las personas con discapacidad. Es una oportunidad política para revelar ante la población cuál es el tipo de programa económico y de modelo político de Javier Milei, porque una de las lecturas que creo que uno puede hacer sobre el menemismo y sobre los años 90 es que la crítica a la corrupción, ¿no?, que se le hizo al gobierno de Carlos Saúl Menem impidió en gran manera que se pudiera discutir que el problema de la Argentina en esa época era el modelo económico. Claro. ¿No? Y sin embargo ahí estaba, para quien lo quisiera ver, la crisis de corrupción del gobierno de Javier Milei aparece a tan solo semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, a 2 meses de las elecciones nacionales, y ahí uno puede entender en ese contexto lo acertado de la estrategia de Cristina para el peronismo de haber logrado forzar la unidad. Porque hoy es evidente que nadie puede diagnosticar el resultado de las elecciones, pero sabemos que estamos en un escenario abierto, donde el gobierno puede ganar o puede perder las elecciones de medio término. Si uno preguntaba a principio de este año, cualquier análisis, cualquier encuestador que uno preguntaba, parecía que el gobierno se encaminaba a ganar las elecciones. Por supuesto, uno se rechazaba a creer eso y siempre creía que se podía ganar las elecciones y que con un esfuerzo político, militante, de explicación, etcétera, se podía revertir ese resultado, pero uno miraba alrededor y parecía que Milei se encaminaba a ganar las elecciones. Eso no es así. Ya no es así. Y el peronismo, que ha logrado una unidad con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, hoy está en condiciones de dar pelea al gobierno, tanto en las elecciones provinciales de este domingo, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, donde el peronismo ha logrado un esquema de unidad para enfrentar al gobierno radical de Gustavo Valdés y su hermano, ¿no? Y también a la Libertad Avanza, el 9 de septiembre... 24 años, ¿no?, gobernando la provincia. Gobernando la provincia de Corrientes. Un numerito. El fin de semana que viene, las elecciones en la provincia de Buenos Aires de tremenda importancia, y luego de acá 58 días las elecciones de octubre. Me interesa también pensar que hay una oportunidad para el peronismo para poder enlazar la sencillez del mecanismo de corrupción y recaudación de Javier Milei con la brutalidad de ese ajuste para poder enfocar sobre el modelo económico. En septiembre de este año las jubilaciones van a estar 15% por debajo de noviembre de 2023. Al igual que el gobierno de la Rúa, el gobierno de Javier Milei le ha sacado 15% a los jubilados. Las ventas anuales en supermercados este mes cayeron 4,5% y la de los autoservicios mayoristas 12,4%.
El Congreso Educativo, que se organizó a principios de este año, hizo un informe la semana pasada que dice que el gasto público en educación en la Argentina se ha reducido en un 50% en el gobierno de Javier Milei. Un estudio del IEDIETSE de la provincia de Córdoba dice que los cordobeses, que el 50,1% de los cordobeses debió suspender al menos una comida diaria en el último año. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 cerraron 15.564 empresas y se perdieron 223.000 puestos de trabajo. Ese es el escenario sobre el cual el gobierno de Javier Milei va a las elecciones, ¿no?, expuesto en un escándalo de corrupción que está en el corazón del propio gobierno. ¿Y por qué es tan importante decirlo? Y con esto, para ir pensando en cerrar, el gobierno de Javier Milei no está haciendo otra cosa más que implementar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El recorte en las pensiones por discapacidad está escrito de forma explícita y taxativa en el acuerdo, en la revisión de agosto del acuerdo con el Fondo Monetario. Dice el informe del Fondo Monetario del 1 de agosto. Es importantísimo, de este año, escuchen. El acuerdo del gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario incluye entre las cosas en las cuales las dos partes convienen, dice lo siguiente el Fondo Monetario: nosotros les pedimos que no gasten los dólares que les prestamos y que acumulen reservas, ¿no? Que no regalen dólares, ¿no?, para la especulación financiera, etcétera. Pero como lo están haciendo, vamos a compensar por el lado de la política fiscal. Como ustedes están regalando dólares, ¿no?, para la timba financiera, vamos a compensar por el lado de la política fiscal. Aumenten el superávit fiscal. ¿Y cómo lo van a lograr? Para lograr un superávit primario del 1,6% del PBI hay que hacer un esfuerzo adicional de 0,3 puntos. Este mayor superávit se sostendrá mediante controles más estrictos del gasto, mejoras en la eficiencia de los programas sociales, facilitada por controles de elegibilidad reforzados para las pensiones por discapacidad y la asignación universal por hijo. El programa de Javier Milei, ese programa terrible, brutal, de la motosierra, que se pasa a no sé cuántos pueblos, que por qué, es el programa del Fondo Monetario. Entonces, bueno, está claro quién gobierna, ¿no? Está claro quién gobierna, y por eso me interesa pensar, ¿no? Es el programa del Fondo Monetario, ¿no?, el negocio de los grandes bancos, el desmantelamiento de la economía argentina y los Menem juntando 3% para Karina. Es un poco lo que estamos viviendo. Me interesa pensarlo porque nos permite enfocar de alguna manera lo que está en juego en las elecciones de septiembre y octubre. La pelea por las personas con discapacidad no es solamente por las personas con discapacidad. Se está dando una pelea por el sentido y el futuro de la Argentina y por quién va a tomar las decisiones sobre cómo nos cuidamos entre nosotros, si esas decisiones se toman adentro de la Argentina o se toman por afuera. Una última línea: este lunes se cumplen 3 años del 1 de septiembre de 2022, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Al día de hoy está avanzando el juicio oral, está llegando a sus últimos momentos, el juicio oral que solamente juzgó a los autores materiales del intento de asesinato a Cristina. Se terminará el juicio, si todo sigue así, sin haber sabido quién mandó matar a Cristina, qué había en el celular de Fernando Andrés Sabac Montiel, por qué Gerardo Milman sabía la fecha y la hora en la cual iban a disparar contra la cabeza de Cristina, por qué el ministro de Economía y su familia le pagaron millones y millones de pesos a un grupo violento que agitaba el atentado contra Cristina mientras armaba mesitas de luz para Neuquén. Todas esas preguntas que quedan irresueltas en la Argentina, que tienen que ser respondidas para que podamos reconstituir algo que se llama la justicia. En este contexto, igual, a 3 años del atentado a Cristina y luego de su proscripción y su cárcel, como no pudieron matarla, terminaron proscribiéndola. En ese contexto, yo pienso en el 1 de septiembre de 2022, me atraviesa la bronca por la impunidad, pero también me queda la sensación de esperanza de que la bala no salió, loco, y que Cristina está presa y está proscripta, pero está viva. Y por ende las condiciones de posibilidad de que el país siga adelante siguen estando de alguna manera a nuestro lado.